Sí, creo que es necesario actuar con prudencia, no hay que convocar a los fantasmas. Claro. A río revuelto los pescadores no son los que menos tienen. Allí a río revuelto ganan unos pocos especuladores, de modo que es necesario actuar con prudencia. Pero hay que fijarse en los índices de mañana y también hay que fijarse en otros índices después, porque puede ser que el Merval y la Bolsa de Nueva York anden bien, y todos deseamos que anden bien, pero lo que va a haber que fijarse es el índice de producción industrial, el índice de empleo, porque esta es una economía de papel. A los tenedores de papel lo único que les importa es el rendimiento de esos papeles. Pero, y no solo acá, hay todo un fenómeno, fíjate lo que pasa en Estados Unidos, cuando sube el empleo, cae la bolsa, cuando la AT&T no hay relación entre la macroeconomía y la vida real. No hay. Cada vez hay menos relación. No es que no hay una relación, hay una contradicción. Claro. Y para eso hace falta gobiernos, porque los intereses de los mercados no son necesariamente coincidentes con los de la gente, y el gobierno tiene que hacerlos coincidir. Ahora, cuando el gobierno está entregado a los mercados, entonces allí se producen las cosas que conocemos, recesión, desempleo, por eso digo que hay que evitar ahora algo que no beneficiaría a nadie, pero cuidado con los otros índices, porque me temo, la conferencia de prensa de hoy de Roque Fernández sugiere que se viene otro ajuste recesivo. Espero equivocarme. Chacho, ¿qué es más sopa esta historia? No, hay una cosa positiva. Entre comillas, salir de los hombres imprescindibles. Creo que eso es bueno para el país. Si apostemos a las instituciones, apostemos a la previsibilidad de la continuidad, y creo que hay que colaborar para que la Argentina no viva de hombres imprescindibles. Imprescindible Cavallo, imprescindible Menem, porque él también ha jugado siempre con el menemismo del caos. Él es también partidario de la filosofía de la fórmula nosotros o el abismo. Entonces me parece que es bueno que se pueda demostrar que Cavallo no es un hombre imprescindible, que la economía puede existir. Segundo tema preocupante, esto sí no es bueno, es que pareciera que lo echaron a Cavallo por un problema de incompatibilidad de caracteres, de discusión del poder. Es decir, pero no, el plan económico anda maravilloso. Todo va a seguir igual y son loas, banderas flameadas a favor de la continuidad del plan. Entonces, la caída del Producto Bruto, del 4%, la caída de la producción industrial, la crisis de las economías regionales, el 17,1% de desocupación, el aumento de la brecha de desigualdad en la distribución del ingreso, eso parece que son problemas que nunca afectaron el plan Cavallo. Entonces ahora parece que los diputados justicialistas están todos encolumnados a votar la privatización de Yacyretá, las centrales atómicas, las asignaciones familiares y la baja de los salarios. Entonces me parece que, segundo tema, yo lo veo a Menem que sigue en el dilema del prisionero. Están atados a los grupos más importantes del poder en la Argentina, no tienen receta, no de vuelta al pasado o de penalización de la economía, no tienen alternativa, no tienen equipo, no tienen propuesta, no tienen hombres para hacer una política económica alternativa, más equitativa y más justa que la que define el establishment. Porque cuando hablamos de mercado no es una abstracción, son los sujetos más fuertes que determinan determinadas orientaciones y decisiones de la economía argentina. Lo que hace falta acá es justamente un gobierno que equilibre la presión de los mercados, la presión de estos grupos, con las demandas sociales insatisfechas que deja el plan Cavallo y la deja gravemente, como dejó también estatizada la deuda privada argentina. Entonces recibimos una herencia de Cavallo que lamentablemente el gobierno, lejos de querer plantear alguna rectificación, lo que está planteando es la profundización y la continuidad. Y mirá, termino con esto, mirá la paradoja, que en cambio de plantear morigerar los efectos del plan Cavallo en términos de producción, en términos de empleo, en términos de equidad y distribución del ingreso, lo que viene es la escuela de Chicago, la escuela que es hija de Martínez de Oz, porque los Chicago Boys y el SEMA, donde Carlos Rodríguez propuso alguna vez, entre otras cosas, cerrar algunas provincias argentinas que estaban de más, porque eran inviables, como el noroeste, por ejemplo. ¿Eso se propuso? Sí, porque esa es la escuela de Chicago, donde la producción, donde el trabajo y la equidad son factores absolutamente, o están divorciados absolutamente del esquema del monetarismo duro. Entonces yo lo que veo es que Menem se libera, se saca de encima a Cavallo, pero queda prisionero
de un pensamiento que en la Argentina, en términos económicos, es de la escuela del liberalismo autoritario, que este pensamiento económico solo pudo expresarse cuando hubo un gobierno dictatorial o autoritario en la Argentina, y eso es preocupante y peligroso. Yo lo dije y ponías ahí en tal momento, a veces uno querría no tener razón, es obvio, ¿no? Pero en esa lógica, la de se lo vio venir, se vio venir el tema de los límites del modelo. Yo hoy abrí el programa diciendo estaba Cavallo mirando la pared, ahora está Roque Fernández mirando la pared, está más a la derecha, pero la pared está. Sí, en primer lugar, aunque es innecesario decirlo, yo me equivoco miles de veces. No, pero quiero decir, porque si no parece un acto de pedantería. No estás de astrólogo. No, pero es cierto, escribiste varias cosas. Lo que quiero decir es que aquí había un señor que en nombre del poder decía que esto iba a producir la felicidad. Y había otro señor que en nombre del radicalismo decía que esto iba a producir 20% de desempleo, recesión y retraso económico e injusticia social. Cuando pasaron 3 años, hay que ver quién tenía razón, porque si no, no sirve para nada ni la experiencia. Claro. Entonces, si en julio de 1993, en un debate público, le decíamos acá, en el momento de auge de Cavallo, cuando muchos me decían, no te tires contra Cavallo, la gente tiene una esperanza y la gente apoya. Yo decía, esto es como en el 82, en mayo del 82, la gente estaba a favor de la guerra con Inglaterra, porque estaba engañada. Entonces, el que es responsable tiene que decir, aunque en ese momento sea impopular, no, mire, esto nos lleva a la recesión y nos lleva al desempleo, y esto es lo que le dijimos a Cavallo en el 93, en ese momento era muy difícil. Entonces recordarlo ahora no es un acto de soberbia, es decir, bueno, ¿para qué nos sirvió esta experiencia? Era cierto, teníamos razón. Bueno, entonces, si teníamos razón, tal vez haya derecho a pedir que ahora se nos escuche cuando decimos que si se continúa en esto, vamos a un desastre, que es necesario un modelo industrial exportador, que ningún país de la Tierra se desarrolló con estas políticas, que todos los que se desarrollaron siguieron una política... Está claro que Roque Fernández eso no lo va a hacer. No, claro. Vos también pensás lo mismo. No, pero bueno, yo creo que un error que le vendió el Partido Justicialista a la sociedad argentina, que es la contradicción Menem-Cavallo, que quiso vender el Partido Justicialista. Digo, cuando iba bien, se disputaban quién era el dueño de la criatura. Yo soy el padre, decía, no, yo soy la madre, no, somos los dos. No, se disputaban quién era el dueño. Pero yo creo que el gran responsable de esto es Menem. Es decir, lo que pasa es que Cavallo le disputaba el poder, pero el responsable de esta política es el presidente Menem. El presidente Menem, que lo que hizo es condenar al peronismo en principio, al partido, a tener que asumir las banderas del liberalismo más autoritario de la Argentina, a no poder salir de eso. Y ahora yo creo que nosotros tenemos que plantear, creo que en la Argentina hay que plantear, digamos, sabiendo cuáles son los límites. Hay que salir de la opción modelo antimodelo, que es tramposa y es de ellos, porque uno parece que viene con un paquete para atrás, que quiere cambiar todo de la noche a la mañana y poner todo pata para arriba, y eso es demagógico y mentiroso, sino que hay que plantear claramente cuáles son las transformaciones profundas que hay que hacer en este programa económico. Digo 4 o 5. Digo, acá se ha planteado de un Estado prebendario a un Estado ausente, hay que reconstruir un Estado activo en la política económica argentina. Acá hay que tener una estrategia de desarrollo productivo, acá hay que cambiar sustancialmente la distribución del ingreso de la Argentina, y acá hay que plantear un cambio profundo en la estructura tributaria de este país, porque hoy Sotrovia, tu compañero de trabajo, sacó en el suplemento Cash de página 12 una cosa muy interesante que aconsejo que lean todos y lo vayan a buscar mañana, donde están las estructuras tributarias del conjunto de los países, de los más avanzados a los menos avanzados. La Argentina es uno de los más atrasados. Los que tienen más pagan mucho menos, los que tienen menos pagan mucho más. Entonces me parece que por ahí hay que apuntar un cambio sustantivo de los principales aspectos de esta política económica. Y termino con esto, que tiene mucho que ver con la política institucional y el modelo de democracia que también auspicia el presidente Menem. Por eso digo, hay una responsabilidad central quien conduce el Estado en la Argentina, que es el presidente Menem. Rodolfo, más allá de la elección ideológica,